¿Qué nos cuenta la segunda carta de Pablo a los Corintios acerca de Jesús? ¿Cómo nos presenta a Dios Jesús según explica aquí Pablo? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Es difícil leer algunas de las cartas de Pablo sin sentir un poco de vergüenza ajena ante el triste panorama del apóstol, teniendo que defenderse de descalificaciones y desaires. La impresión clara que deja la lectura de su correspondencia es de una persona que carecía de credibilidad incluso en las propias comunidades cristianas que él había fundado. Todos podían pensar en otros apóstoles con mayores señales y más éxito, los que Pablo ya llega a llamar superapóstoles, en comparación con su propia infravaloración como apóstol. Sospecho que la iglesia cristiana emergente no cayó en la cuenta de la valía de Pablo hasta después que hubiera muerto, mientras que en vida siempre se tendió más bien a cuestionarlo y poner en entredicho su autoridad apostólica. Pero, curiosamente, Pablo no se deja hundir por esos desprecios, sino que defiende que esa debilidad suya, debilidad no aparente, sino real y además sumamente molesta para él, era señal de que su ministerio estaba siendo singularmente parecido a la propia misión de Jesús en el mundo. En la segunda carta a los Corintios tenemos su explicación más detallada del valor de la debilidad y humillación como acreditación de autenticidad en el ministerio cristiano. Porque un siervo del Señor solo puede ser auténticamente cristiano, según Pablo, en la medida que se observen en su persona la misma debilidad y humillación y desprecios que padeció el propio Cristo. Por este motivo no nos desanimamos al ejecutar este servicio por cuanto hemos recibido compasión. Al contrario, nos negamos a trapichear en secretos escandalosos, en movidas maliciosas y en medias verdades en cuanto a la palabra de Dios. No, sino que en el esclarecimiento de la verdad tenemos la conciencia tranquila ante Dios hasta donde lo pueda estar la conciencia humana. Y si en nuestra proclama de novedades beneficiosas hay algo encubierto, será por el propio encubrimiento de los que están cayendo. En su caso, lo que hoy día todo el mundo acepta como normal, ha cegado el entendimiento de los infieles para que no alumbre sobre ellos la proclama del resplandor de Cristo, que es una representación de Dios. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo soberano y a nosotros mismos como esclavos vuestros, gracias a Jesús. Por cuanto el Dios que dijo que de la oscuridad alumbrase luz, Él es quien ha alumbrado en nuestros corazones hacia la iluminación del conocimiento del resplandor de Dios en presencia de Jesucristo. Pero para que haya exageración de la potencia de Dios, nunca de nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros pasamos aprietos constantes y sin embargo no nos agobiamos. Estamos en apuros, pero no hasta desesperar. Perseguidos, pero no desprotegidos. Derribados, pero no acabados. Cargamos siempre con la necrosis de Jesús en el cuerpo para que también la vida de Jesús se somatice en nosotros. Porque nosotros, aunque vivos, estamos siendo traicionados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se materialice en nuestros cadáveres. Por consiguiente, en nosotros opera la muerte, mientras que en vosotros la vida. Pero tenemos el mismo aliento de fidelidad, como pone, fui fiel, por eso hablé. Nosotros también somos fieles, por eso también hablamos, sabedores de que el que levantó al soberano Jesús, a nosotros también nos levantará hasta estar
a vuestra altura, porque todo es por vosotros, a fin de que la benevolencia a favor de cuantos más mejor multiplique la gratitud que se desborda en el resplandor de Dios. Por lo cual no nos deprimimos, al contrario, aunque nuestra persona exterior se va consumiendo, nuestro interior se renueva cada día. Así que nuestro padecimiento presente es liviano, a cuenta del inmenso sobrepeso del resplandor que genera, ya que no consideramos lo que se ve, sino lo invisible. Lo que se ve es momentáneo, pero lo invisible eterno. Y en tanto que colaboradores, también os aconsejamos, no sea que os resulte nulo el recibir la benevolencia de Dios, por cuanto pone, a buena hora te escuché y en un día de liberación te presté auxilio. Mira, que esta es una buena hora. Mira, que este es un día de liberación. En absoluto obstaculizamos a nadie para no dejar en ridículo nuestro servicio. Al contrario, nos presentamos como esclavos de Dios en aguante abundante, en apuros, en torturas, en sobresaltos, en palizas, en prisiones, en alborotos, en fatigas, en desvelos, en pasar hambre, en inocencia, en conocimientos, en paciencia, en bondad, en aliento sagrado, en amor espontáneo, en ideas claras, capacitados por Dios gracias a los instrumentos de la justicia que manejamos con ambas manos. Por gloria y por penas, por descrédito y por alabanzas, por mentiras y por la verdad. Como desconocidos, aunque nos conocían bien. Como moribundos, pero mira, seguimos vivos. Como condenados, aunque no a muerte, como afligidos, pero siempre felices, como pobres, pero consiguiendo que muchos sean ricos, como quien no tiene nada, y sin embargo lo tenemos todo. Nos hemos pronunciado a favor vuestro, los de Corinto. Hemos cedido para daros cabida. No os ponemos trabas, es más bien vuestro rechazo irracional lo que nos pone trabas a nosotros. Pero, y perdonad que os trate como a niños, deberíais correspondernos de igual manera. Ceded vosotros también. No sigáis vinculados a incompatibilidades desleales, porque ¿qué pueden tener en común la justicia y la ilegalidad? ¿Qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué se pueden repartir el que es leal y el que no? ¿Qué compatibilidad puede existir entre el templo de Dios y los ídolos? Por cuanto nosotros somos un templo del Dios que vive. Como dijo Dios, me alojaré y deambularé entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que salid entre ellos y apartaos, dice el soberano, y no toquéis lo que está sucio, y yo os recibiré, yo seré un padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el soberano todopoderoso. Si Dios se hizo carne, concretamente en Jesús, si Jesús es como Dios ejerce su autoridad sobre hombres y mujeres, la autoridad en las comunidades de los seguidores de Jesús tiene que tener ese mismo carácter. Jesús ya dejó ese tema tan claro que debería haber quedado zanjado de una vez por todas. Dijo, no es el discípulo más que el maestro. Y sin embargo, es típico de cómo Jesús mismo ejerce su autoridad sobre la Iglesia hasta el día de hoy, el que esas palabras, como tantas otras que pronunció, hayan caído sobre oídos sordos. Este problema ya lo vivió Pablo en su generación y vuelve a aflorar en cada generación de los cristianos. Nos cuesta asimilar que la autoridad en la comunidad de discípulos de Jesús no concede poder de mando y privilegio, sino que exige servicio, humillación y cierta disposición a sufrir desaires. De hecho, Pablo descubrió que donde los hombres son fuertes, Dios no solo no actúa, sino que no puede actuar. La fortaleza de los hombres y de las mujeres, donde viene a cuento, cierra la puerta a la actividad del poder de Dios. Hacemos mal en escoger al vuelo 2 capítulos fuera del contexto de la argumentación de los 13 que conforman la segunda carta a los Corintios.
El tema del cuestionamiento de la autenticidad de Pablo como apóstol de Cristo viene desde el principio de la carta y no queda del todo zanjado hasta que lo deja estar para escribir unos saludos finales que le salen extremadamente breves, como llegando al pie del pliego de papiro sobre el que escribía. Sin embargo, en estos 2 capítulos podemos observar la naturaleza de sus razonamientos. Para empezar, en los primeros versículos, Pablo opina que la verdad del Evangelio es gloriosa y esplendorosa, pero sin embargo, para muchos resulta oculta o escondida. Aquí Pablo continúa, aunque dándole un giro nuevo, con el ejemplo que había explorado en el capítulo anterior sobre el velo que se ponía Moisés después de hablar con el Señor. El velo sobre el rostro de Moisés ocultaba verdades. Algo parecido les pasa entonces a los que tienen un velo sobre sus propios ojos que les impide ver realidades evidentes, incluso brillantes. Este velo se ha puesto el Dios de este mundo. Hoy diríamos su entorno social, cultural y la manera normal de ver y entender las cosas, de manera que no pueden verlo, por brillante que sea. ¿Y qué es lo que no pueden ver? La iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y también la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Los corintios tenían el mismo problema que tiene toda la humanidad. No hay nada en los datos de la vida de Jesús como un pobre hombre que, según su propio testimonio, por no tenía ni dónde acostarse, que parezca glorioso. Su final ignominioso con el método de ejecución reservado para esclavos y subversivos resultaba francamente repugnante. Los griegos y los romanos estaban convencidos de que la vida era fundamentalmente justa. Una persona noble siempre acababa recibiendo honores y riquezas, mientras que los que acababan mal evidenciaban así su vulgaridad y malnacer. Pablo, sin embargo, estaba convencido de que precisamente ahí, en ese rostro vulgar de Cristo, había la iluminación de la gloria de Dios. Pero llegar a esa conclusión obligaba a abandonar todos los conceptos previos acerca de honor y vergüenza, honra y deshonra. Había que dejar caer el velo que cegaba el entendimiento. Llegamos así al eje central del concepto paulino de autoridad apostólica. El propio vehículo del anuncio de esta gloria de Cristo debe corresponderse en sus formas y valores con el hecho anunciado. Este tesoro solo puede ser contenido en vasos de barro. Un vaso hecho de materiales nobles sería inadecuado. Sería un tropiezo y un estorbo, porque sería natural esperar hallar un tesoro en un vaso de oro, como sería también natural hallar la gloria de Dios en un rey o en un emperador. Pero esa naturalidad de los conceptos del mundo es precisamente lo que la gloria oculta de un Cristo vulgar viene a denunciar, cuestionar y poner patas arriba. Se exige de un apóstol legítimo de Cristo el ser también un hombre vulgar, de apariencia débil, frágil, en absoluto imponente. Esto es para que la exuberancia del poder sea en Dios y no en nosotros. Un apóstol fuerte y noble y exitoso tiene su propio poder, brilla con luz propia y se interpone eliminando o anulando el poder de Dios. Donde hay poder humano, el poder es humano. Es solo en la impotencia humana que puede haber poder divino. Solo en esas circunstancias puede el apóstol comunicar con autenticidad la realidad de la gloria oculta en un Cristo vulgar. En el capítulo 4 de la carta que hemos leído, tenemos un hecho único en toda la literatura paulina. Aquí aparece 6 o 7 veces seguido el nombre de Jesús sin el título de Cristo. Pablo siempre pone
Jesucristo o Cristo Jesús. Y cuando muy excepcionalmente solo pone Jesús, por ejemplo en Gálatas 6, versículo 17, es que quiere referirse a la vulnerabilidad y muerte de aquel hombre. Es tan extraordinaria esta secuencia de menciones de Jesús sin título mesiánico que merece examinarlo detenidamente. Versículo 5. Siendo nosotros mismos esclavos vuestros por Jesús. Versículos 10 y 11. Llevando siempre el fallecimiento de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús en el cuerpo sea visible. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos siendo entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea visible en nuestra carne mortal. Versículo 14. Sabiendo que aquel que levantó al Señor Jesús también nos levantará juntamente con Jesús y nos sostendrá igual que a vosotros. Está claro que Pablo está echando mano a la más rancia y arraigada tradición sobre Jesús como ser humano, que rechazaba siempre y consecuentemente el título de Cristo. No echa mano de esa tradición porque le hayan surgido dudas repentinas de si Jesús era el Mesías. Hasta la primera mitad del versículo 5, Pablo venía empleando ese título como parte inseparable del nombre de Jesús. Y a continuación, en esta carta, lo seguirá haciendo. Lo que sucede es que aquí, en estos versículos, Pablo sigue aportando argumentos para que se entienda cómo su propia realidad apostólica como vulgar vaso de barro se corresponde con la realidad de la gloria oculta de Cristo en una vida humana tan trágicamente deshonrada y truncada por la cruz. En el versículo 5, Pablo describe su relación con los creyentes corintios como una de esclavitud a ellos. Es por Jesús, entiéndase, por seguir el ejemplo y modelo de Jesús, que Pablo asume este posicionamiento, que es la negación de todos sus derechos humanos en relación con ellos. En los versículos 10 y 11 se expresa la continuidad con la idea de que solo un vaso de barro sería adecuado para el anuncio del Evangelio de Jesús. La vida de Jesús, la vida auténtica que Él ofrece a la humanidad, solo puede hacerse visible donde primero se observa su muerte y su falta de poder. Compara esto con el testimonio del centurión que mató a Jesús, que al pie de la cruz brinda el único testimonio que el Evangelio según Marcos da por válido de que Jesús es el Hijo de Dios. Si ese tipo de anuncio se hace en circunstancias que dan a entender superioridad y poder humano, ya cambia el carácter del anuncio, ya se comunica otra cosa muy distinta. Ya no es un anuncio fiel de la vida de Jesús, que solo se hace visible con su muerte y con la forma particular de vejación y deshonra que tomó esa muerte. Y en el versículo 14, Pablo hace extensiva esa realidad a toda la comunidad de creyentes en Corinto. Pablo confía en resucitar juntamente con Jesús, pero los creyentes corintios no pueden aspirar a otra resurrección diferente. Pablo resucitará conjuntamente con ellos, de donde se deduce que ellos también tendrán que primero llevar en sus propios cuerpos el fallecimiento de Jesús, como ya lo lleva Pablo. Pablo se había confesado esclavo de ellos, pero ellos, en la medida que aspiran a la vida que hay en Jesús, tendrán que abandonar sus aspiraciones de poder y grandeza y conocer en carne propia la muerte de Jesús, el desprestigio y la vulnerabilidad que padeció. A continuación, en los versículos 13 a 18, Pablo explica cómo esto puede funcionar para él como motivo de esperanza en lugar de hundirle y deprimirle. Pablo sabe que cuanto más vulnerables sus circunstancias externas, cuanto más graves los desaires y la incomprensión que padece, cuanto más decaen sus fuerzas físicas por cansancio o enfermedad, tanto más fulgurante brilla el esplendor de Cristo en él. La aflicción es pasajera, la gloria, sin embargo, será eterna.
Pero para poder confiar que esto realmente es así, primero hay que tener fe. Hay que saber ver cosas que son invisibles para los que tienen los ojos vendados. Cosas que son eternas, cosas que evidencian ese poder de Dios que no es en absoluto jamás el poder de los hombres. Por eso Pablo puede afirmar en el capítulo 6 que no está dando ocasión de tropiezo ni de descrédito del Evangelio. Su manera de actuar desvía la atención de su persona al poder de Dios. El largo listado de sus padecimientos, todo lo contrario de poner en duda la veracidad o autenticidad de su mensaje, lo acredita. Pablo vive así constantemente en el poder de Dios que se ha hecho presente y que le ha ayudado hasta aquí a sobrevivir a pesar de todos los obstáculos. No solo a sobrevivir, sino a vivir con fe y confianza y entusiasmo y celo por el Evangelio que está anunciando. Un evangelio cuya eficacia él está obligado a experimentar constantemente y en todo tipo de circunstancias adversas. Esto nos trae entonces a los versículos 14 a 18 del capítulo 6. Los valores de este mundo y los del Evangelio de Cristo son absolutamente contrarios e incompatibles. No hay puntos en común. No es posible seguir con conceptos derivados del paganismo. Hay que escoger o lo uno o lo otro. Lo que está en juego es la santidad. Desde el Antiguo Testamento, las cosas santas o consagradas son las que están apartadas del mundo normal para el servicio de Dios. El propio pueblo de Dios ha de ser santo, ha de ser diferente a las demás naciones. Y esto es porque Dios mismo es santo. Dios mismo es diferente, único, incompatible con cualquier dios pagano. Y por lo visto aquí, incompatible también con los conceptos de honra y deshonra que los creyentes corintios arrastran desde el paganismo del que han salido. Este Dios de Israel imprime otra manera de actuar y de ver todas las cosas. ¿No ver esto? Intentar un apaño de transigencia y comunión y compatibilidad entre estos dos mundos es profanar la santidad de Dios. Llegamos ahora al final de este capítulo de 5 temas sobre lo que significa el hecho de que Dios se hiciera carne en Jesús, el Hijo de María. Todo lo que hemos visto hasta aquí nos deja con muchas preguntas para pensar y meditar. En primer lugar, ¿cómo es ese Dios que permite que Jesús sea asesinado tan brutalmente y que sigue permitiendo persecución y martirios? El fracaso rotundo de tantos de sus seguidores más ejemplares cuyas vidas parecen desperdiciadas. ¿Qué clase de universo es uno donde, para poder vivir, primero hay que morir? ¿Nos inspira fe y confianza y paz y seguridad? ¿O más bien todo lo contrario? Y en segundo lugar, ¿se te ocurren ejemplos de tu vida donde la vulnerabilidad y aguantar la deshonra a la postre ha dado lugar a que actuara Dios en la situación? ¿Puedes recordar alguna ocasión donde, por querer controlar la situación desde la imposición de tu fuerza personal, al final se ha cerrado en falso el problema y el resultado ha sido un obstáculo para la intervención del poder de Dios? Con esta batería de preguntas para la reflexión y meditación, abandonamos ahora el tema de lo que se deduce a partir del hecho de la encarnación de Dios en Jesús, el Hijo de María. El próximo capítulo tratará sobre el reino de Dios en el pensamiento de Jesús. Hasta pronto.